Capítulo 9. El corazón malvado del cobra. El fuego iluminaba la noche. La batalla se libraba más allá de las ventanas de palacio, pero en la biblioteca reinaba el silencio. Hacía muchos años, Lord Marius había colgado su espada ancestral en la pared de aquella misma sala. Sed de sangre era el nombre de la espada, y llevaba mucho tiempo sin beber ni una gota de sangre. Desde que el heredero había decidido abandonar su entrenamiento como guerrero y se había arrodillado en el hielo que había a los pies de la Torre de Marfil, jurando que a partir de ese mismo instante sería un académico. En ese momento, estaba de pie frente a la chimenea, escuchando cómo el caos y la muerte se desencadenaban en el exterior, observándolo todo impasible. La luz de la luna y la del fuego se entremezclaban hasta formar unos tirabuzones brillantes, rojizos y plateados sobre la hoja desnuda de la espada. Y entonces, por fin, el Última Esperanza rompió su juramento y tomó la espada. Tiempo de hierro, anónimo. Era demasiado temprano para sucumbir al libertinaje. El cobra nunca se despertaba antes de las 12. Por lo que todas las escenas espeluznantes de las que él era protagonista solían ocurrir después de la oración del mediodía de Marius. Sin embargo, esta mañana Marius se había tenido que encontrar al cobra dorada en una situación de lo más escandalosa, a solas con una mujer que llevaba un vestido provocador. Como era habitual, el cobra iba vestido como si el cofre del tesoro de un pirata le hubiese vomitado encima. Pompeyoy se inclinó hacia la mujer para susurrarle algo al oído, con los adornos de su cabello rozándole la mejilla. Los dos observaron a Marius de reojo y soltaron una risita cómplice. Lo más probable es que se estuviesen burlando de él. Aunque a Marius eso no le importaba. Los valerios tenían los sentidos mejorados. Si Marius hubiese querido saber qué estaban diciendo, lo habría hecho. Pero eligió no saber. Marius no se podía creer que Pompeyoy y su arrogancia le hubiesen interrumpido su mañana de estudio. Otra vez. «No me ha gustado que me hayas hecho llamar», dijo con voz gélida. «No soy tu perrito faldero». Pompeyoy lo observaba con una sonrisa extraña y delgada. Estaba seguro de que se estaba regodeando. «Y aún así has venido. No tenías por qué». ¿Qué otra elección tenía? Marius soltó una carcajada amarga. ¿Qué otra elección tenía nunca, gracias al cobra? La frustración le recorrió el cuerpo, haciendo estremecer sus huesos como las barras de metal de una jaula, una emoción tan intensa que casi se entremezclaba con la ira. Marius no se había permitido sentirse furioso desde los 17. «Hablo en serio», insistió el cobra. «No creo que eso sea posible», murmuró Marius. La sonrisa del cobra se ensanchó, llegándole a los ojos, pero después se apagó igual de rápido. «No te hagas el graciosillo», le pidió, aunque era una petición absurda. Marius nunca contaba ningún chiste. «Estoy enfadado contigo». Marius clavó la mirada en un punto detrás del cobra, en la ventana mirador. Más allá de las murallas de la ciudad y las montañas neblinosas del oráculo, se encontraba el estado ducal, la gran casa de los Valerios, rodeada por todas sus tierras de labranza y antiguos campos de batalla, donde había pasado toda su infancia, antes de que decidiese marcharse del Palacio del Borde o de la Torre de Marfil. «No termino de comprender por qué me has hecho llamar para decirme que estás loco. Eso ya lo sabía». «Por favor, cálmese, Lord Marius», le pidió una voz grave y seductora. La mujer que estaba sentada en el sillón de conversación se inclinó hacia adelante, casi como si estuviese tratando de zafarse de su vestido. Marius volvió la mirada hacia la lámpara de araña. Aunque no antes de haberla reconocido, para sorpresa de Marius, aunque no de las buenas, el cobra estaba con Lady Raela Domitia. El guardia traidor que merodeaba ante la puerta de la casa del cobra había dicho la verdad. A Lady Raela la habían perdonado y la habían nombrado profeta sagrada. Para Marius eso significaba que era tan blasfema como traidora. Al parecer, el cobra encontraba irresistible a la traidora blasfema. Eran tal para cual, pero el cobra siempre había evitado a Lady Raela.
Siempre murmuraba zapatos cuando se encontraba con ella. Al parecer tenía unos estándares muy altos para el calzado de sus amigas. A Marius le gustaría que tuviese esos mismos estándares con el carácter de sus amigas. El cobra podía tener a quien quisiese. Las damas no paraban de lanzarse a los brazos de Lord Pompeyo y en cualquier evento social, mientras Marius se escondía detrás de sus mangas doradas y deseaba estar en la biblioteca en vez de allí, o muerto. Marius, sé que ya te has enterado de que Lady Raela está en contacto directo con los dioses gracias a sus visiones. Lo único que estaba a punto de visionar eran los enormes atributos de la dama si seguía inclinándose hacia adelante. Marius puso una mueca disgustada. Por favor, no me digas que la crees. Eres muchas cosas, pero nunca habría pensado que fueras estúpido. Solo había sido estúpido una única vez. El cobra había decidido chantajear a Marius cuando cualquiera que hubiese en aquel reino sabía que incitar la ira de un Valerius era como firmar su propia sentencia de muerte. Hacía mucho tiempo, aquellas tierras habían estado asoladas por la muerte, hasta que el primer rey de Eyam subió al trono, nombrado por el primer duque, un hombre con una fuerza sobrenatural y una furia capaz de acabar con un solo barrido de su espada con un ejército entero. Los hijos del primer duque y los hijos de sus hijos heredaron una parte de su enorme poder, así como de su enorme rabia. Durante generaciones, todos los ejércitos que habían logrado ganar alguna batalla contra los muertos vivientes habían estado comandados por un Valerius. El resto de los nobles necesitaban armas encantadas para luchar, pero todos los Valerius eran sus propias armas mortales, hasta que habían derrotado al enemigo para siempre. Cuando consiguieron desterrar a los muertos vivientes y descerebrados al fondo del barranco, los Berserkers habían logrado traer la paz a Eyam, para después descubrir que no habían sido creados para mantener la paz. Los duques fingieron que su antigua rabia había ido disminuyendo con el nacimiento de cada nueva generación, pero seguía habiendo ciertos incidentes. Los incendios que asolaron sus casas, las sirvientas a las que habían seducido y después maltratado con brutalidad, las novias asesinadas, aquella larga noche de gritos y puertas cerradas a cal y canto en la que Marius había regresado pronto a casa tras el entrenamiento militar y se había marchado también temprano de allí para no volver. Marius había jurado ser el último descendiente de los Valerius. En una época más civilizada, la magia bruta no tenía cabida. Las mujeres escondían a sus hijos tras ellas cuando Marius pasaba a su lado. Todo el mundo sabía que su corazón era un monstruo que debía mantenerse encadenado. En cualquier momento, el control de Marius podría quebrarse, como el hielo negro de los acantilados de Hielo y Soledad, desatando así una rabia más insaciable que cualquier muerto del abismo. Y el cobra siempre estaba poniendo el control de Marius a prueba, pero no era estúpido. Lo que pasaba es que era un loco malvado y perverso. ¿Y lo que piensas de verdad? Insistió el cobra a Marius. ¿Qué soy? ¿Me merezco morir por ello? Deja de provocarlo, le advirtió Lady Raela. Solo quiero que estemos en paz, Lord Marius. Una paz hermosa y sin violencia. Ya conozco la definición de paz, señorita. Su tono grosero animó a la dama a ser aún más indecente si cabía. Esta se levantó del sofá donde había estado posando como la ilustración de un libro de lo más obsceno. Me arrepiento de mi pasado. He visto la luz. ¿A qué se refiere? Le preguntó Marius cortante. ¿Es que estaba hablando de la lámpara de araña? Todos podían ver esa lámpara de araña. Era enorme y ostentosa. El cobra tenía un gusto terrible. Milord, ronroneó Raela, lo que quiero decir es que espero que podamos ser amigos. La forma en la que aquella delincuente observaba a Marius le ponía los pelos de punta. Su mirada estaba cargada de interés, pero no de compromiso, como si estuviese presenciando una de las obras de teatro del cobra. Marius la fulminó con una mirada mordaz y observó cómo se estremecía.
Rápidamente, el cobra se acercó a ella y acarició el hombro de Lady Raela a su paso, como si estuviese actuando de escudo entre ellos. El cobra era una persona deliberadamente cruel. Algo bastante característico de él era que su crueldad siempre era deliberada. Tenía que concentrarse para ser cruel, aunque a veces se comportase con amabilidad sin pensar. La mayoría de la gente solía comportarse justo al revés. Era como si, en el pasado, en algún punto de su vida, hubiese sido un hombre bueno, y parte de ese instinto bueno y amable que había regido antaño su comportamiento jamás lo hubiese abandonado. Marius hacía tiempo que había dejado de esperar a que ese hombre bueno reapareciese. No uses esa voz, Lady Raela. La pintura que rodeaba los ojos de Pompeyou se cuarteó. Lo estás asustando. Su sonrisa genuina lo inquietaba. ¿Es que al cobra de verdad le caía bien esta mujer? Marius se sentía asqueado. Sabía que los rumores de que el rey había deshonrado a Lady Raela debían ser falsos. Aun así, Lady Raela había conseguido tentar a Octavian para que hiciese más de una cosa sin pensar. Era horrible tener que pensarlo siquiera, pero el rey y Lady Raela habían tenido algunos encuentros completamente a solas, sin carabina alguna. Raela ahora estaba reunida con el cobra, sin carabina alguna. Si ya de manera natural sueno como una teleoperadora de una línea sexual, protestó Lady Raela, he decidido aceptar mi destino. Y tanto que lo había aceptado. Marius le lanzó una mirada gélida y observó cómo su piel perdía cualquier rastro de color. Por primera vez se alegró de inspirar miedo. Ponte erguida, le susurró el cobra con dulzura al oído. Es más difícil de lo que imaginas. Estas tetas no son anatómicamente factibles. No paro de perder el equilibrio constantemente. Las palabras de Lady Raela no tenían mucho sentido, pero no paraba de bajar la mirada hacia los propios atributos, invitando al cobra a que les echase un vistazo descarado también. A Marius no le daban miedo las mujeres. Esta le daba asco y tampoco estaba acostumbrado a tratar con mujeres en general. Gracias a su madre y a su hermana pequeña, sabía que las mujeres también tenían sus propios sentimientos y pensamientos, pero no tenía forma de descubrir cómo era en realidad la vida de las mujeres de la corte. Su experiencia con la madre de Lady Raela tampoco le había incitado a que siguiese intentando conocer a más damas. Solo había habido una ocasión en la que Marius hubiese podido entrever lo que se escondía de verdad en el corazón de una mujer. La mente de Marius regresó a la tarde en la que la había oído sollozar. La lumbre que había ardido con fuerza en la chimenea hacía varias horas se había ido apagando mientras estudiaba, lo que le permitió distinguir una voz afligida que provenía de la cocina y que subía por la chimenea. La voz de Lady Raela era como un río, que llevaba a Marius de vuelta al día en el que había dejado de ser un niño. Su voz le recordaba a su hermana pequeña, que suplicaba piedad en un mundo sin ella. Jamás habría soñado que compadecerse de una chica a la que jamás había visto tendría unas consecuencias tan terribles. Ahora había blasfemos con vestidos de lo más escandalosos sueltos, y el cobra los acunaba contra su pecho. Un momento. Lady Raela casi no podía tenerse en pie, y estaba hablando en un idioma de lo más extraño, el mismo que hablaba Pompeyou. De repente, todo le quedó de lo más claro. Estaban borrachos como cubas. Espabilaos, me voy. Marius se dio la vuelta, dándole la espalda a aquel espectáculo y encaminándose hacia la puerta. La voz del cobra le detuvo, venenosa como la serpiente que le daba nombre. Tú no te vas a ninguna parte. Contra las puertas blancas y doradas, la imaginación de Marius se inventó una escena llena de rojo. Solo 3 pasos le separaban del cobra. Se volvió hacia él como un resorte. Fuera lo que fuese que Lady Raela viese dibujado en el rostro de Marius, le asustó, porque levantó las manos hasta que sus piernas se chocaron con el sillón de conversación, y después se dejó caer con gracia sobre él. Por su rostro, Marius supuso que a lo mejor terminaría escondiéndose tras el sofá. Marius pensó que la dama estaba siendo sensata. El cobra
Un hombre inteligente, que no sabía el verdadero significado de la palabra sabiduría, se acercó a él. ¿Es que vas a matarme? Un deje afilado rompió la suave voz del cobra. Poco a poco, Marius se dio cuenta de lo que le estaba queriendo decir en realidad con su pregunta. Era increíble. El cobra estaba enfadado con él. ¿Quién te crees que eres?, exigió saber Marius. No eres nadie. Dejé mi espada hace 7 años. Hice un juramento sagrado. ¿Cómo puedes pensar que traicionaría a mis dioses y mi honor tan solo por acabar con un gusano egoísta como tú? Incluso la dura Lady Raela hizo una mueca de dolor. El cobra seguía tranquilo, observando como quien no quiere la cosa a un criminal desnortado, tratándolo con familiaridad. El cobra enarcó una ceja, indiferente. Jamás pensé que fueses a hacerlo, pero has dicho que no te tentase. Ya le habían tentado muchas veces. Ahora estaba tentado. El cobra estaba demasiado cerca. Marius tragó con fuerza, silenciando así la llamada a la violencia que clamaba su sangre. Deja de atormentarme y estarás a salvo. Pompeyou tuvo el descaro de mirarlo sorprendido. ¿Cómo se supone que te estoy atormentando? Permíteme que haga el recuento. Insistes en tratarme con una familiaridad detestable al llamarme por mi nombre de pila, cuando tú nunca me has dicho el tuyo. ¿Es que quieres saber cómo me llamo, Marius?, preguntó el cobra, con voz grave. ¡Deja de usar mi nombre! El deje burlón de las palabras del cobra se le clavó como si fueran unas cadenas en la piel. No quería saber su nombre. Quería echarle en cara todo el mal que había hecho. Me has separado de mi rey. Es un imbécil. Marius se quedó sin palabras. El cobra se encogió de hombros. ¿Sabes qué? Haz lo que te dé la gana, por favor. A menudo, cuando los cortesanos se acercaban al cobra para pedirle algún favor, él los barría de arriba abajo con la mirada una única vez, y después se daba la vuelta. Los medía y después se olvidaba de ellos para siempre. Marius se negaba a que hiciese lo mismo con él. Manipulas a todo el mundo para obtener lo que quieres. Me obligaste a votar lo que tú querías en las asambleas de ministros. Perdóname por apoyar las artes. ¿Así es como llamas a estar enredado con esa cantante de ópera?, le preguntó Marius con frialdad. ¿O con toda esa compañía de teatro el año pasado? La compañía de teatro había estado formada solo por mujeres. El primer ministro había dejado caer que todas esas actrices eran unas pecadoras, a lo que el cobra había respondido: ¿Lo promete? Desde el sillón de conversación, Lady Raela soltó un gritito sorprendido. A pesar de todos sus pecados, seguía siendo una dama soltera. Marius inclinó levemente la cabeza. Lamento mucho tener que mencionar este tema en su presencia. Cuéntemelo todo, murmuró Lady Raela. Ah, sí. Estaba borracha. El cobra abrió la boca de par en par. Parecía una especie de pez al que hubiesen pintado con pintura dorada. ¿Crees que me acosté con toda una compañía de teatro? Vaya, gracias. ¿Qué clase de hombre dice gracias por pensar que soy peor de lo que en realidad soy?, preguntó Marius con desprecio. El cobra se señaló con un gesto de la mano. Este hombre. Pero recapitulemos. Te llamo por tu nombre y preservé tus ilusiones sobre tu amigo de la infancia. ¿Qué más? La pregunta parecía genuina, como si el cobra se hubiese olvidado de todos sus pecados. Juegas con la gente como si fuesen marionetas y después los rompes. Vi cómo arruinabas a un joven noble. Le despojaste de toda su fortuna. No tuvo otra salida para la deshonra que la soga. Toda la corte se había estremecido ante la crueldad del cobra. Incluso en ese momento, Marius vio cómo Lady Raela se estremecía ante aquello. Me había olvidado de esa parte, susurró Raela. El cobra soltó una risa burlona. A mí me gustó esa parte.
Ese es mi mayor pecado. Devuélvemelo entonces. Esa falsedad era lo que más odiaba a Marius de él. Pompeyo era todo risas en la superficie, aunque en su interior se regodeaba de la maldad. Lady Raela era la mujer más malvada de la corte, pero ella también lo observó, como si aquel comportamiento la hiciese estremecer. Le dejaste sin nada. Seguía vivo, repuso el cobra sin piedad. Tenía su libertad. Muchos no tienen ni eso. Como yo, espetó Marius. Nunca me dejaste elección. Esta es mi vida. Lady Raela se puso de pie. Estaba claro que quería marcharse de allí cuanto antes. El cobra le hizo un gesto para que volviese a sentarse. No parece que le sorprenda nada de esto, le acusó Marius. Cuando Lady Raela abrió los ojos como platos, consumida por la culpa, él se volvió como un resorte hacia el cobra. Le has contado a una desconocida mis secretos después de estar con ella tan solo 5 minutos. Ostras, murmuró Raela. Supongo que no hay otra explicación. En cualquier momento, una mujer dispuesta a traicionar tanto a sus dioses como a su rey podría utilizar la más absoluta vergüenza de Marius en su contra. No podía culpar a Lady Raela de la indiscreción del cobra o del antiguo engaño de su madre. Cada uno debía asumir la culpa de sus propias acciones. Esto era culpa del cobra. El cobra vivía como si su vida fuese una obra de teatro. Lo que no entendía era que al mantener esta conversación ante una desconocida, estaba arrancándole las entrañas a Marius y mostrándolas en medio de la plaza del pueblo. Y Marius, que había hecho del autocontrol su religión, estaba demasiado enfadado como para controlarse en ese momento. Eso era peligroso. Él era peligroso. El corazón de Marius se encogió como si fuese el mango de una espada y alguien lo estuviese rodeando con fuerza. Cada día, desde el día en el que se había marchado de casa, rezaba la misma oración en susurros. Líbrame del monstruo que podría ser. Ayúdame, sálvame. Dioses perdidos, encontradme. El cobra estaba jugando con fuego, tal y como jugaba con todo. Había bajado la mirada hacia sus mangas y estaba jugueteando distraído con los bordados. ¿Estás pensando en matarme? Marius perdió cualquier rastro de control y se lanzó hacia él. Pompeyo alzó la mirada de golpe, con sus cejas imperiosas enarcadas, sus ojos claros e impávidos, su mirada cargada de fuerza. Era una burla a los dioses que alguien tan corrupto y tan vacío como él pudiese tener ese aspecto. Marius suspiró. Pienso en matarte constantemente. Debería ir a buscar a Kay, comentó Lady Raela bruscamente. Lo último que necesitamos es otro asesino en la sala. Asesino. Se esforzaba tanto por no serlo. Marius no se permitió inmutarse ante aquella acusación. Las palabras imprudentes y sin importancia del cobra no significaban nada. ¿Sabes luchar?, le preguntó Raela al cobra. Toda la corte sabe que es un cobarde, soltó Marius. ¿Para qué entrenar con armas? No me hace falta aprender ninguna clase de ritual intrincado para rozar la piel de los hombres, se carcajeó el cobra. Prefiero bailar. No hay por qué involucrar al villano del caldero en todo esto. Solo tengo que hacerle una pregunta más a Marius. Puede que mate a gente, pero no miente. Lo que me preocupa es la parte de que mate a gente, siseó Lady Raela. Estáis hablando de mí como si yo no estuviera presente, repuso Marius. Estaban hablando de él como si fuese un objeto peligroso, una espada colgada en la pared, o el atrezo de una obra de teatro, como si en realidad no estuviese allí. El cobra se volvió a mirarlo. La voz grave de Pompeyo hizo replicar los cristales de la lámpara de araña. ¿Alguna vez hemos sido amigos? Habían pasado 6 años desde que se habían conocido y siempre terminaban de este mismo modo. El cobra
de pie ante él, con otra pregunta imposible. Marius tenía que fingir que era el mejor amigo del cobra. Ese era el trato que habían hecho. Un soldado debía elegir el mejor curso de acción, y rápido, porque si no sus hombres morirían. Nunca fuimos amigos. Cada minuto era mentira. Cada minuto era un horror. Se sentía vacío y mareado por haber dicho por fin la verdad en voz alta. Al fin el cobra dejaría de burlarse de él. Muy bien, susurró Pompeyoy. Se llevó 2 dedos a las cejas e hizo un gesto desdeñoso. Considérate liberado del horror. No te creo, gruñó Marius, a solo un palmo de distancia del rostro del cobra. Todo lo que dices es mentira. No sabía el porqué. No sabía qué me ibas a pedir que hiciese. No sabía que estabas confabulando para destruir mi país o a mi rey. Me has mentido, te has reído en mi cara, y he tenido que ver cómo engañabas a todo el mundo desde hace años. El honor de Marius, mucho más importante que su propia vida, solo había sido una marioneta entre las manos de Pompeyoy. Una palabra imprudente que saliese de aquellos labios, siempre imprudentes, eran capaz de destrozar el orgullo de su madre, las perspectivas de matrimonio de su hermana pequeña e incluso su buen nombre. Solo había una manera de detenerlo. Marius se había pasado la vida alejado de todo y de todos, pero decidió que había llegado el momento de dar un último paso adelante. Los ojos del cobra se oscurecieron. La verdad hizo que el ambiente cobrase un brillo dorado. «Te mereces la muerte», susurró Marius. Para ser un hombre al que acababan de amenazar con asesinarlo, el cobra dorada estaba demasiado tranquilo. Le lanzó una mirada de reojo a Lady Rayla. Tenías razón, soy un villano. La sorpresa le invadió de repente, como un puño estampándose contra una puerta y astillando la madera. Marius ya lo había sabido, pero no esperaba que Pompeyoy estuviese de acuerdo con él. Me he pasado todo este tiempo actuando como si fuese la única persona que importase de verdad en este mundo. Así es como actúa un villano. Lo siento, Mary. Milord. Dejaré de actuar así. Le resultaba casi imposible no creerle con esa voz, pero era completamente imposible fiarse de nada de lo que dijese ese hombre. La furia le invadió, como si fuese un animal asustado. Te pasas años chantajeándome, sin arrepentirte en ningún momento, y esperas que crea ahora que has tenido una crisis de conciencia. Cierto, murmuró Pompeyoy. Tiene sentido. En la sala se hizo el mismo silencio que Marius conocía gracias a las asambleas reales. De vez en cuando, el cobra se quedaba callado y pensativo. A ese instante siempre le seguía un desastre, como aquella vez con el tesoro real o que los dioses perdidos lo perdonaran, con el abrigo de piel de la condesa. Esta era la calma antes de una tormenta dorada. Si alguien tenía un arma, se podía advertir a la gente que podría ser peligroso, pero nadie te escuchaba si gritabas: «A cubierto, no le dejéis pensar». El cobra alzó un dedo junto a su rostro, como si estuviese dirigiendo su propia orquesta personal, llena de lunáticos en su cabeza. Escucha, soy un gusano egoísta, ¿no? Pues ahí tienes tu respuesta. Hasta que conoció al malvado marqués, jamás había caído en que se podía tender una trampa con palabras, en vez de con una red o con acero. Marius negó con la cabeza desesperado. ¿Cómo esperas que confíe en ti? El cobra se acercó un poco más a Marius, adentrándose en su espacio personal. Una de las trenzas le caía sobre el hombro, con sus estúpidas decoraciones resonando al ritmo de la verdad. Porque soy el villano que crees que soy. Mi magnífico egoísmo nos salvará a todos. Todo el mundo sabe que soy un cobarde. Si nuestra relación va a llevarme a la muerte, está claro que me gustaría terminar con esto cuanto antes. Todo el mundo le tenía miedo a Marius, pero el cobra nunca le había temido. Ahora sí que le observaba asustado. Le resultaba desconcertante verlo enfadado. Las emociones solían eludir el rostro del cobra,
deslizándose por su superficie como la luz del sol sobre el agua. Ahora estaba tenso como la cuerda de un arco, y su mirada ardía de miedo. Todos los impulsos oscuros de Marius se cernieron sobre él, como una manada de bestias salvajes atraídas por un fuego solitario en medio del desierto. Cree en mi naturaleza malvada con la misma fe inquebrantable que le profesas a tus dioses perdidos. Pero en esto, solo en esto, puedes confiar en mí, murmuró el cobra. No paraba de gesticular, como si estuviese tan emocionado con aquella conversación que necesitase hablar no solo con la boca, sino también con las manos. El gesto que acababa de hacer le recordaba específicamente aquel que haría un cazador en un coto de caza al soltar a su halcón. Confía en mi malvado corazón, milord. Eres libre. Marius, enzarzado en una silenciosa lucha interna por su propia rabia, no se movió de allí. Nunca había visto al cobra rendirse, pero en ese momento se estaba rindiendo. Estaba encaminándose hacia aquella mujer. Marius podría partirle el cuello con más facilidad que si chascase los dedos, y también podría tomarse su tiempo para acabar con el cobra. Quiero aquella aquí, susurró Lady Raela, demasiado bajo como para que nadie más que Marius pudiese escucharla. Las puertas del salón se abrieron de par en par. La doncella y el guardia de Lady Raela se adentraron en la estancia como si estuvieran respondiendo a una llamada que no era posible que hubiesen escuchado. Los sirvientes no podrían detenerle. Nada podría detenerle. El cobra enarboló sus siguientes 2 palabras como si fuese un arma. Decoro, milord. La sangre caliente le bajó por la garganta cuando Marius se mordió el labio inferior y se marchó hecho una furia. Nunca se había marchado tan rápido de casa del cobra. Se apoyó en la entrada de su mansión, inspirando a la desesperada bocanadas de aire con sabor a sangre. Llevaba años deseando poder escapar, pero lo que no había esperado era sentirse tan a la deriva cuando obtuviese esa libertad. Aquel intenso malestar debía de ser una señal. Marius provenía de una extensa familia de soldados para los que saber la diferencia entre un animal que solo está pasando frente a ellos o un enemigo que se acerca con sigilo era saber la diferencia entre la vida y la muerte. Su instinto estaba dando la señal de alarma. Las miradas conspiratorias que habían compartido Lady Raela y el cobra, así como su lenguaje en clave, resonaban en su cabeza con tanta fuerza como los tambores de guerra. Si combinaban sus fuerzas del mal, podrían hacer caer cualquier reino. Soy el villano que crees que soy, había dicho el cobra. Marius sabía que el cobra era un mentiroso. Por eso tenía que averiguar qué estaban tramando esos 2 villanos y detenerlos.